Pues aquí estamos, Anchón, en este marco incomparable de tranquilidad. ¿Dónde estamos? Estamos en el Palacio de Ayete, que todos los donostiarras lo conocemos, pero probablemente muchos de fuera no lo conocen. Y es un sitio, desde luego, digno de visitar cuando se viene a Donosti. Es un sitio, vamos, que no se puede fallar, hay que venir. Ahora explicaremos por qué. Hay que venir, bueno, sobre todo porque aquí han ido pasando personalidades muy variopintas. ¿Esto cómo se inició? Este palacio lo construyeron los duques de Bailén en 1878. Bueno, claro, los duques de Bailén estaban muy cerca de la familia real española y por aquí pasaron todos. Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿no? la reina regente María Cristina, y también vinieron monarcas europeos. Aquí estuvo la reina Victoria de Inglaterra, pasó por aquí. Ahí, ahora lo veremos luego, porque al otro lado... Victoria Eugenia, ¿no? No, Victoria Eugenia era la reina, la mujer de Alfonso XIII, pero la reina Victoria de Inglaterra pasó por aquí y visitó aquí, pues me imagino que a los reyes de España, y entonces los visitó aquí en este palacio, porque hay que recordar que en 1878 no existía el Palacio de Miramar, se construyó más tarde, con lo cual esta era de alguna forma prestada por los duques de Bailén, pero era la residencia veraniega de los reyes. Y los duques de Bailén, que hemos comentado fuera de cámaras, claro, duques de Bailén, Sí. porque algún antepasado ganó la batalla de Bailén, que no es poca cosa. Es que es curioso, porque yo nunca había reparado en esto. En fin, claro, son los duques de Bailén. ¿Por qué los duques de Bailén? Pues porque hubo un general Castaños que, claro, ahora la gente que está estudiando, pues probablemente igual la batalla de Bailén no le suena demasiado, porque igual ni se da. Pero en nuestra época, los que nacimos en los 50, en los años 50, ¿habéis estudiado la batalla de Bailén? Claro. Bueno, pues la batalla de Bailén fue la primera en la que se le dio pal pelo al ejército francés en la guerra de la independencia. Y fue la demostración de que eran vencibles los ejércitos. Pero no solo en la guerra de independencia, era la primera vez que Napoleón perdía una batalla importante en campo abierto. Probablemente. Y entonces eso fue la primera vez que se vio que Napoleón podía sangrar, ¿no? Efectivamente, y el artífice de esa victoria fue el general Castaños, que se apellidaba Castaños, pero luego se apellidaba ¿cómo era? Aragorri, Urioste, Olavide, o sea que era vasco por los cuatro costados. Tanto su padre como su madre, el padre era portugalete y la madre era nacida en Ainhoa, pero luego había vivido toda su juventud en Donosti. Con lo cual, claro, el duque de Bailén, el que le nombró duque de Bailén luego en 1835-36, Fernando VII, en agradecimiento por la victoria de aquella batalla de Bailén, tenía mucha querencia por... Él no había nacido aquí, nació en Madrid, el general Castaños, pero claro, tenía mucha querencia porque su madre se había criado aquí, en Donosti. Y luego, ¿cuándo inició la realeza a venir aquí? Fue Isabel II. Todo el tema del veraneo aquí en Donosti viene de Isabel II. Isabel II fue la primera que puso de moda los baños de mar. Probablemente en aquella época empezaron los médicos a recomendar mucho los baños de mar, ¿no? Y además, claro, el tema del calor. Claro, era mucho más interesante venir al Cantábrico que no irse a otros lares en los cuales pues, hace muchísimo calor en verano. Entonces, claro, toda esta gente con problemas quizás de salud o simplemente por pasar un verano tranquilo y sin agobios de calor. Un verano fresquito. Un verano fresquito, pues venía por aquí. Tanto aquí, al País Vasco, como también iban a la zona de Santander. Isabel II empezó a venir, pero en realidad la que puso estructuró el tema y ya potenció fue María Cristina. Donosti, fue la reina regente María Cristina. Pero bueno, ya había conocido todo esto gracias a su suegra, Isabel II. Isabel II ya le tocó pues, una época ya complicada de su reinado, cuando ya perdió el cetro por la revolución de 1868, en la cual se declaró la Primera República en España, y entonces ella ya se exilió a Francia. Pero bueno, luego volvió y estuvo aquí también, y pasó unas temporadas aquí en el Palacio de Ayete. Claro, que era el mejor edificio que había en Donosti para albergar a gente de su alcurnia. Y aquí tenemos, Anchón, una escultura que hace referencia a los años del franquismo, ¿verdad? Porque aquí empieza en el 36, acaba en el 75, viene al hilo de que con el cambio de régimen, el ayuntamiento de Donosti cedió el palacio a Franco y debió de estar viniendo aquí puntualmente todos los veranos, ¿no?
Franco no fallaba, venía y esta era su residencia veraniega durante toda su estancia aquí en Donosti. Estaba encantado, me imagino, porque claro, es que este palacio ahora lo iremos viendo, pero es que los jardines son un espectáculo, ¿no? Entonces, claro, todo esto se cerraba a cal y canto para él, se cerraba completamente, claro, aquí no podía entrar nadie más que los de la familia de Franco y sus acompañantes, y claro, pues esto era una residencia magnífica de verano. Que los jardines, por cierto, ya lo comentamos cuando hicimos el vídeo de Cristina Enea, también estos fueron diseñados por Ducas. Sí, sí, el genio Ducas diseñó unas cuantas cosas aquí en Donosti. Y este Ducas, claro, venía ya de una escuela muy buena que era la de Versalles. Y gracias a él, la verdad es que hay que reconocer que era un genio, porque de aquí, por ejemplo, en esta toma, se ve perfectamente el diseño de cómo lo planteó todo en cuanto al jardín y la armonía de los árboles, sus volúmenes. Bueno, aquí hay cosas evidentemente que se han plantado posteriormente, ¿no? Porque bueno, no tienen la antigüedad suficiente de la época de Ducas, pero sí veremos cuando paseemos por la parte de abajo, veremos árboles plantados por Ducas que están perfectamente diseñados su emplazamiento. Leía que aquí debió de ser donde se preparó la reunión, la famosa reunión con Hitler en Hendaya, de Franco y Hitler, de la cual, según hay testimonios a posteriori, Hitler no debió de obtener muy buena imagen de Franco. No, la verdad es que creo que no se llevaba nada bien y al final no sé si fue una lucha de egos o simplemente que Franco le dijo que no podía entrar en la guerra porque tenía el país absolutamente depauperado, ¿no? Como no se lo puede decir directamente, tenía traductores y uno de los traductores que estuvo ahí en Hendaya era el abuelo de un amigo mío, de aquí, de Tierra, de familia alemana, claro. Aquí tenemos el recuerdo, en 1800, aquí pones, 27 de marzo de 1889, que es el recuerdo de la visita de la reina Victoria del Reino Unido que le hizo aquí a la reina regente, que era la reina María Cristina. Aquí tenemos la fachada principal, que son súper icónicos los perros guardianes que están aquí en la entrada. ¿Qué estilo es este, Anchón? Por lo que he sondeado en las fuentes, es un estilo neoclásico, muy típico del siglo XIX, y ahora ya se ve claramente en la composición de la fachada, ¿no? Con esas columnas jónicas, y realmente, pues sí, la verdad, es muy ¿Y ese escudo de armas que hay ahí, eso de quién es? Eso tiene que ser los escudos de armas de los duques de Bailén. Los duques de Bailén, que como ya hemos dicho antes, claro, en la construcción que fue de 1878 ya no era el primer duque de Bailén, entonces sería el tercero o cuarto duque de Bailén. Y esos serán los escudos de armas del tercero o cuarto duque de Bailén. Vaya paradoja, me acabo de dar cuenta. Este palacio fue construido por los duques de Bailén, herederos del que ganó la batalla de Bailén a Napoleón, y a posteriori aquí se hospedó la mujer de Napoleón III. Así que todos los caminos se cruzan, ¿no? Sí, bueno, Eugenia de Montijo era española, ¿no? Y entonces tenía mucho cariño a los reyes, en fin, que estaban aquí veraneando, y con lo cual eran muy afines y venía a visitarles, era normal, porque además pertenecía también a una familia muy aristocrática. ¿Esa edificación que hay ahí, qué era? ¿Simplemente una garita de...? Yo creo que eso es un observatorio en la parte de arriba, bueno, que entre otras cosas está, yo creo que hecho para poder ver el mar, ¿no? Porque desde ahí arriba se ve muy bien el mar. Para ir a Mara, para uno de Ayete, no hay ninguna duda que este es el camino más bonito, porque realmente esto no se puede superar. Esto es una foto icónica del Palacio de Ayete, con la caída del agua, con el trasluz, con esa secuoya ahí al fondo.